Buenos días, Máster Liliana Vaque, docente de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. Quienes habla es Yanilei Siquimilla Wall del curso 3.1 matutino. A continuación vamos a ver lo que es un resumen de lo que fue la unidad 1, que es Introducción a la Planificación. Primero tenemos, ¿qué es un currículum? Es la expresión del proyecto educativo que todos los integrantes de un país elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de nuevas generaciones, y en general de todos sus miembros. Se plasman con mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan también las pautas de acción para poder hacer realidad las intenciones y para ver si en realidad se han llevado a cabo aquellas. Como 1.1 encontramos generalidades de la planificación, definición, características e importancia. Llamamos planificación al instrumento con el cual los docentes organizan su práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que se van a realizar. La planificación permite, por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y, por otro lado, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia en las tareas pedagógicas en el marco de un programa. Características: encontramos que debe ser flexible, debe permitir ajuste para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe ser permanente, la planificación debe ser un proceso continuo y dinámico. Preciso: se refiere al trabajo curricular que realizan los estudiantes y docentes en el contexto en el que interactúan con propósitos definidos de enseñar y aprender. Debe ser coherente, debe existir una adecuada coherencia entre el planteamiento del aula con los documentos curriculares, así como la congruencia entre los procesos y el elemento del plan. Debe ser relevante. Todo docente debe hacerlo de la mejor manera posible, usarlo y consultarlo tantas veces sea necesario. Importancia: es imperioso para un profesor, pues permite juntar la teoría con la práctica. Es decir, poder hacer uso de los contenidos que son más o menos estándares comunes, de la forma más conveniente posible. De esta manera, una planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a diferentes herramientas y también a metodologías para que los contenidos puedan llegar mejor a los alumnos. Llevar con anterioridad las clases también permite secuenciar y segmentar el contenido, haciéndolo coherente y funcional, lo que repercute directamente en la capacidad de los alumnos para apropiarse y asimilar las lecciones de manera global e íntegra. Niveles de concreción del currículo. Como pueden ver en la diapositiva, poseemos 3 niveles, que es el macro, el meso y el micro. El primer nivel es el que engloba al currículo nacional, obligatorio, y es el proceso de construcción de contenidos, en el que han intervenido científicos, pedagogos, especialistas, maestros, empresarios, con el fin de establecer los objetivos, destrezas, contenidos y criterios metodológicos generales. Y evaluación. A la vez permite que cada institución educativa defina a partir de los establecidos los elementos curriculares que corresponden a la realidad inmediata y a las necesidades que cada estudiante y comunidad posee. En el segundo nivel tenemos el nivel de meso, que en este nivel la acción compete netamente a los directivos y docentes de la institución educativa. Son adaptaciones curriculares en consideración al contexto institucional, o sea, dentro de la institución en el que permite concretar los diseños regulares y en base a programas adecuados en el contexto específico, y en el que el prioritario necesita o considera las necesidades educativas básicas. Significa que pueden modificar o especificar los contenidos o agregar las destrezas adecuadas y unir este contenido a definir. Esto también lleva a promover proyectos metodológicos o diseñar instrumentos de evaluación. Claro está que la evaluación tiene que ser durante y antes del periodo educativo. Y por último, tenemos el nivel de micro, que es el que se ubica en el aula, donde compete solo el trabajo del docente. Este que interviene de manera pedagógica, donde contiene los elementos curriculares básicos, que es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza y aprendizaje articulado, y completo, en el que se concreta objetivos, destrezas, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza y aprendizaje.
debemos tener en cuenta el acuerdo a las necesidades de cada alumno y de cada grupo de estudiantes. En esto se basa que el docente tendrá la obligación de guiarse y de realizar planificaciones, ya sean anuales, semanales y de la unidad que corresponde a los contenidos en los que se requiere enseñar. Y también es lo que quieren lograr como resultado de aprendizaje adecuado. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado. Los estudiantes deben desarrollar aprendizaje en las siguientes áreas de conocimiento. El área de conocimiento general es lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística e interdisciplinar. La asignatura para educación general básica es lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. Ellos no ven lo que es interdisciplinar. Para el bachillerato general unificado sigue siendo lengua y literatura, inglés, matemáticas. Aquí vemos un cambio que es ciencias naturales se despliega lo que es química, biología y física. Lo mismo para el área de ciencias sociales. Se ve historia, filosofía y educación para la ciudadanía. Educación física sigue siendo la misma, educación cultural y artística también, y ellos sí ven lo que es interdisciplinar, que lo ven como emprendimiento y gestión. Niveles y subniveles del Sistema Nacional de la Educación. Está conformado por 3 niveles: inicial, básica y bachillerato. El nivel de educación inicial se divide en 2 subniveles, que es inicial 1, que no es escolarizado, y comprende a niños de edades entre 0 a 3 años. Y el inicial 2 engloba niños de edades de 3 a 5 años y contiene el currículo del 2014. El nivel 2 viene a ser educación general básica, que se divide en 4 subniveles, que corresponden a preparatoria, que va desde primer grado y se le ofrece a niños de 5 años de edad. El segundo es elemental, que corresponde al segundo, tercero y cuarto, e imparte a niños de 6 a 8 años de edad. El siguiente subnivel es media, que corresponde a los grados quinto, sexto y séptimo, y comprende a niños entre edades de 9 a 11 años. Y por último, el superior, que está conformado por octavo, noveno y décimo, y se da a estudiantes de 12 a 14 años de edad. El tercer nivel es el de bachillerato general unificado, en las asignaturas impartidas del tronco común, que precisamente se da el cambio curricular de donde el docente tiene los ajustes respectivos. Componentes curriculares. Para que la planificación se lleve a cabo se generan distintas interrogantes, como son: ¿qué hay que enseñar? Son las interacciones que predicen o anticipan un proyecto educativo establecido y el conjunto de metas y finalidades dependiendo de la intención educativa. ¿Cuándo hay que enseñar? Ya no se entienden por conocimientos teóricos, sino como saber hacer y saber ser. Son el conjunto de conocimientos que pretende ser adquiridos por los estudiantes durante el periodo educativo. ¿Cómo enseñar? Aquí se determinan las actividades que se van a llevar a cabo en el proceso de enseñanza, que se dará lugar a métodos para los docentes y las actividades para los docentes y estudiantes. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Aquí se podrá evidenciar el rendimiento académico del estudiante mediante varios tipos de evaluación. Como 2.1 encontramos enfoque de gestión escolar. Como 1.2.1 tenemos enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con las mejoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo tanto los profesores como los estudiantes. El liderazgo pedagógico aboca que es una labor transformadora, puesto a que no se limita a trabajar con las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que busca irlas alterando para que mejoren la educación y así también las prácticas docentes en el aula.
A continuación vamos a ver un pequeño video de lo que fue la clase demostrativa de nuestros compañeros de aula. Buenos días con todos los presentes. En esta mañana los he convocado a esta reunión para dialogar sobre aquel rumor que me ha llegado. Algunos de ustedes me han comentado que existen problemas con el séptimo B. Los escucho. Buenos días, directora. Sí, efectivamente, el séptimo año, déjeme decirle que es el peor curso que me ha tocado. He tenido diferentes problemas, como que ellos no presentan las tareas a tiempo, siempre piden más plazos, e incluso con decirle que no entran a las reuniones de Zoom y no prestan ningún tipo de atención. Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera. En mi caso, no he podido avanzar con este paralelo. El resto de mis paralelos han sido bastante contundentes, pero en comparación a este otro curso, lo he intentado de todo, pero al parecer son intentos fallidos. He logrado convencer o llegar a 2 o a 3 estudiantes de ellos, pero el resto sigue de la misma manera. A ver, compañeros docentes, yo opino que lo que se requiere en estas situaciones es dar lo mejor de nosotros, ¿no? Ya que como docentes es nuestro papel y es nuestra obligación para llegar a ellos y así poder conocer desde adentro cuál es el problema que no los deja concentrarse y aprender de la manera que deberían. Buenos días con todos. Acabo de entrar y veo que todos tienen sus cámaras apagadas, así que por favor enciéndalas. Listo, muy bien. La mañana de hoy utilizaremos una dinámica diferente. ¿Saben qué? No daré clase. Nos dedicaremos a hablar acerca de su plan de vida. Por favor, Eric. Primero que nada, buenos días, profesor. También, Yo profesor. Como plan de vida estaba pensando primero en ser médico, pero no creo que mi familia me apoye. Muy bien. Ahora, no sé quién acaba de encender su micrófono ahora, pero necesito que todos estén silenciados. Yo los iré nombrando uno por uno para que me comenten acerca de su plan de vida. Así que, por favor, Lady, continúa. Como 1.2.2 encontramos enfoque de gestión participativa. En este sentido, se complementa la definición como un conjunto de labores que se realiza con los actores de la unidad educativa o la comunidad educativa, ya sean directores, maestros, personales de apoyo, padres y estudiantes, vinculadas con la tarea fundamental que se le ha sido asignada en la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que el estudiante aprenda de una manera digna y también conforme a los fines, a los objetivos y propósitos de la educación básica. A continuación también presentamos lo que fue el teatro o fue la dramatización de nuestros compañeros. Buenas tardes, señor rector. Buenas tardes. Con la siguiente novedad en de que mi alumnado está teniendo un poco de déficit en el aprendizaje, nos están solicitando que implemente distintos días de los videos. Bien, esta forma de método no te la puedo aceptar yo, tiene que ver directamente con los padres de familia, puesto que ellos te tienen que dar la autorización para que les enseñen de tal manera a tus estudiantes. El profesor, es que las decenas están conformadas por 10 unidades y entonces ejemplos de esto serían 10, 20, ¿sí me entiendes? No, no entiendo. ¿Y ahora cómo te hago entender? No sé. No Déjame hablar con el entiendo. profesor, ¿ya? Ya. Señorita psicóloga, quiero hablar con usted. ¿Puede ir, por favor? Está bien. Buenos días, psicóloga. Pero es que estuve revisando mis registros y pude observar que la alumna Jennifer Alvarado tiene bajo rendimiento. Me gustaría saber el por qué y que llamen los padres de familia para saber el problema, ¿no? Buenas tardes. Como punto número 1.3 tenemos enfoque transformacional. La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrando el quehacer de toda la institución educativa en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Ellos suponen el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante resignificar la gestión con el objetivo de reconstruir y reparar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y a recrear una nueva forma de hacer en escuela.
Las características es que implica el enfoque transformacional es la capacidad del líder de dotar de libertad al grupo que pueda conseguir o seguir construyendo las ideas. Como punto número 1.3.1 tenemos enfoque basado en procesos. Concretamente, el enfoque basado en procesos busca implementar una filosofía en la organización que permita la identificación de todos los procesos, incluido el de sistema de gestión de la calidad, como estos funcionan así como las interacciones entre ellos. Este enfoque, al establecer una jerarquía en los procesos que constituyen el sistema de gestión de la calidad, permite identificar de manera más precisa aquellas áreas concretas que requieren mejoras, hace más sencillo la evaluación del impacto de la implantación de tales cambios, así como verificar que tales cambios han resultado efectivos en cuanto al logro de las mejoras que buscábamos. A continuación, también mis compañeros hicieron una representación. La aplicación del enfoque basado en procesos requiere de dos aspectos importantes: entender bien el concepto y saber aplicarlo. Y sabemos que estos tienen que ser estratégicos, operativos, de apoyo y de gestión. Características del enfoque basado en procesos: definir el objeto del proceso, conocer cómo empieza el proceso, personas responsables del proceso, determinar los controles y registro del proceso, indicadores del proceso, identificar posibles riesgos que incumplan el proceso. Beneficios de adoptar enfoque basado en procesos: reducir costes de no calidad y tiempo en las actividades de tu organización, minimizar errores y fallos, establecer valores esperados en el rendimiento de procesos, identificar riesgos y adelantarse a su posible impacto, tomar decisiones basadas en evidencias y rendimiento del proceso, establecer una cultura empresarial basada en procesos entre trabajadores. Ahora te pregunto, ¿en tu organización trabajan bajo este enfoque? Como 1.4 encontramos proceso de planificación educativa. La planificación y la organización son procesos no evadibles o fijos que se pueden hacer posible la existencia y el funcionamiento exitoso de la institución. Organización satisfactoria en un buen trabajo de planificación. Esto implica qué hacer, cómo hacerlo. Por ello, en la planificación y en la organización se razonan los objetivos y razones. La planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes, elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización en la estructura de la institución. En educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que en una misma institución o como el Ministerio de Educación los aplica de un nivel nacional, regional, local y de aula. La planificación escolar se realiza en todos los ámbitos o áreas del centro educativo, como en el área directiva, en la área pedagógica académica, en el área comunitaria y en el área financiera. Todos los planes se conjuntan en el instrumento final escolar llamado Plan Operativo Anual o Plan General Anual. Entre los más relevantes del centro escolar están el Plan Operativo Anual o Plan General Anual, el POA, Proyecto Educativo de Centro o Proyecto Educativo Institucional, que vendrían a ser el PEC o el PI, el Proyecto Curricular de Centro, el PCC, y las planificaciones de aula, que vendrían a ser las organizaciones y los planes de clase. Etapas de la planificación. La planificación supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios para alcanzarlos. Mediante ella se anticipan los objetivos y acciones. Generalmente se planifican para fijar el rumbo o ruta de la organización, identificar y asignar recursos para el logro de los objetivos y metas, establecer las respectivas actividades. Ahora bien, lo anterior se realiza mediante etapas o procesos en la siguiente secuencia. Vendría a ser: primero tenemos el diagnóstico, seguido del pronóstico, análisis de alternativa, objetivos y metas,
programación de plan, ejecución y por último, control y evaluación. De aquí pasamos a la unidad número 2, entrándonos a la unidad número 2, encontramos a la 2.1, las consideraciones legales en torno al currículo de educación básica. Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. En el artículo 26 estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El siguiente artículo, que es el 343, establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con las diversidades culturales y lingüísticas del país, el respeto a los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades de nuestro país. Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Encontramos el artículo 2, que nos dice: garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, contextualizada, actualizada y articulada en todo proceso educativo. ¿Qué nos quiere decir? Que todos los ciudadanos del país tenemos derecho a recibir una educación con respeto, tolerancia y afecto, para así generar un clima escolar propicio al aprendizaje. En el artículo 19 de la misma ley establece que hay que diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, privadas y fiscomisionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que llevar un orden, por eso nadie se puede saltar el currículo nacional, porque ahí se cristalizan todo lo que desea el gobierno o también los ciudadanos para que tengan un buen desarrollo en el futuro. El artículo 22 nos dice que hay que formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades. Nos quiere decir que al implementar las políticas, al hacer el currículo obligatorio, genera que haya un orden y no haya un conflicto en el ámbito educativo más adelante. Reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Nos dice en el artículo 9, la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento o su modalidad. Esto quiere decir que todas las instituciones educativas tienen que por ley seguir el currículum. ¿Por qué? Porque por medio de ello se mantiene o tiene la base de todos los aprendizajes que requiere el ser humano a lo largo de su vida. El artículo 11 nos dice que el currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Bueno, aquí al momento de realizar el estado de los currículos, ve lo que va y lo que no va. Siempre va a poner lo que es acorde a la edad, lo que es acorde a lo que es como ciudadano y estudiante debe tener a lo largo del periodo educativo. Como 2.2 encontramos reformas curriculares precedentes. Existen dos tipos de reformas curriculares de educación general básica y una de bachillerato general unificado. Se planteó un ajuste a partir de la información proporcionada por los docentes del país en la relación a la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica que entró en vigor en el año 2010. Los docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior se realizó también una revisión del currículo a los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular. Bueno, la primera reforma del currículo de educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en 1996. Como segundo tuvimos la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica que entraría en vigor en el 2009 mediante acuerdo ministerial. En el área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que en la educación cultural y artística se mantendría el currículo de cultura estética de 1997. Como 2.2 encontramos referente del ajuste curricular.
Se plantea un ajuste a partir de la información brindada por los docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entraría en vigor en el año 2010. Los docentes ecuatorianos de educación general básica, de bachillerato general unificado y de educación superior realizaron una revisión a los currículos de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular, además de las prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar de las áreas. También proporcionar a los docentes un currículo más abierto y flexible, que se podría adaptar de mejor manera a los estudiantes. Hicieron una necesaria revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, para así poder acceder al currículo de flexibilidad. Las metas educativas en el marco legal educativo brindan a los estudiantes una visión, permitiendo que aquellos estudiantes alcancen su objetivo de trabajo en diferentes áreas de aprendizaje propuestas. Perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Este perfil de salida se define por 3 valores fundamentales, que son la justicia, la innovación y la solidaridad, que en torno a ellos es un conjunto de capacidades y responsabilidades que los estudiantes van adquiriendo a lo largo de su educación obligatoria, que es la educación general básica y el bachillerato general unificado. Tenemos que tener en cuenta que los valores importantes que son los siguientes. Somos justos, ¿por qué? Porque comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una comunidad equitativa e inclusiva. También actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos nuestros actos. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas. Además, también con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Por otro lado somos innovadores, ¿por qué? Porque tenemos iniciativa creativa, actuamos con pasión, con mente abierta y visión al futuro. También, asimismo, el liderazgo auténtico. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, utilizando varias reflexiones y aplicando nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas de forma colaborativa. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras. Utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal. Somos solidarios, ¿por qué? Porque armonizamos lo físico e intelectual, usando nuestra inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y autocríticos. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo, en el que comprendemos la realidad circundante que poseemos. También asumimos la responsabilidad social y tenemos capacidades de interactuar como grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. Características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizándolos en los aprendizajes en bloques curriculares que corresponden a los criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. El bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de educación general básica hasta el último, que es el bachillerato general unificado. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordenan de acuerdo a los objetivos que en cada subnivel de educación general básica marca la secuencia para el logro de los objetivos. La organización del currículo permite tener un grado de flexibilidad
y apertura curricular. Asimismo, a responder al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes. Se abre la posibilidad de atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal. Así como las autoridades nacionales son responsables de diseñar el currículo, asimismo tienen responsabilidades las unidades educativas de acercar que el diseño a la realidad a través de proyectos educativos institucionales. Principios para el desarrollo del currículo. Destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos y habilidades. Tenemos el principio de socialidad. Hace referencia a las necesidades que la persona en el vivir en sociedad como características naturales, así va participando y va en búsqueda del bien común. Principios de racionalidad. Se suele expresar como un principio que el individuo toma la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones. El principio de organización. Son el principio que constituye la base para que la institución educativa se desenvuelva en una forma adecuada. Y el principio de selectividad, selección en base a criterios de valores, oportunidades, congruencias y funcionalidad situacional. Como primer punto tenemos aprendizaje básico, que es necesaria porque se asocia con un ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana. También la consecución de la madurez personal en lo cognitivo, afectivo, emocional y social. Siguiendo, aprendizaje básico indispensable. Los aprendizajes que son precisos adquirir para evitar una situación de riesgo alto de exclusión social para los estudiantes, ya que afectaría gravemente a su desarrollo personal o laboral. También hay aprendizaje básico deseable. A los aprendizajes que aún contribuyendo de forma significativa y destacada al desarrollo personal y social del alumnado, no comparten los riesgos ni tienen las implicaciones negativas. Enfoque curricular. Son aprendizajes básicos definidos en términos de destrezas con criterios de desempeño referido a un nivel o subnivel. Criterio de desempeño. Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que haya alcanzado los estudiantes en un momento determinado. Destrezas con criterios de desempeño. Aprendizaje básico que se aspira a promover a los estudiantes en el área y en un subnivel determinado de escolaridad. Indicadores de evaluación. Son descripciones de los logros de aprendizaje de los estudiantes que deben alcanzar en los diferentes niveles de educación general básica y de bachillerato general unificado. Niveles y subniveles, como ya los dije anteriormente, son el nivel inicial, educación general básica y bachillerato general unificado. Objetivos generales del área. Identificar las capacidades asociadas al ámbito o ámbitos de conocimiento, prácticas y experiencias del área. Objetivos integradores del área por subnivel. Son aquellos que precisan, concretan y marcan en cada subnivel los escalones hacia el logro de los componentes del perfil del bachillerato ecuatoriano. Objetivos del área por subnivel. Se identifican las capacidades asociadas a los ámbitos de conocimiento, prácticas y experiencias del área. Orientaciones para la evaluación. Son recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación propuestos en el currículo. Hacen referencia a las actividades de evaluación formativa. Perfil del bachillerato ecuatoriano. Este es el último escalón en el cual se definen las capacidades de los estudiantes al concluir los 13 años de educación obligatoria
en los niveles de educación básica y bachillerato. Orientación metodológica. Como primer punto tenemos programaciones didácticas que elaboren las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria. Las metodologías centradas en la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional crítico, el trabajo también individual cooperativo. Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la integración en todas las áreas, referencia a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. Ser capaces de poner en práctica un buen repertorio de procesos. Refuerzo académico y acción tutorial. Como se establece en el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden ser clases de refuerzo lideradas por el docente que regularmente enseña la asignatura, tutorías individuales con el docente que imparte dicha materia, tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas del estudiante. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de la familia. Cada año escolar, los docentes tutores concretan estos programas y actúan contenidos en el proyecto educativo institucional en función a un grupo de estudiantes. Carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados de educación general básica serán de 35 horas pedagógicas. Para el bachillerato general unificado serán de 40 horas pedagógicas con una formación complementaria. Para la oferta del bachillerato técnico alcanzaría las 45 horas pedagógicas, incluyendo el cómputo, en todos los casos los tiempos dedicados a el refuerzo, apoyo académico y a la acción tutorial. Tomemos en cuenta que en el artículo del reglamento de la LOEI establece que la hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, el horario lectivo que deben seguir todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas en cada subnivel de la educación general básica y el nivel de bachillerato. Por otro lado, las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán restringir las cargas horarias en el área instrumental, tales como matemática, lengua y literatura y lengua extranjera, en el área de educación general básica. Por lo tanto, también en el bachillerato general unificado de acuerdo a las necesidades e intereses de todos los estudiantes. La siguiente planificación que escogí es para Educación General Básica Elemental, para el cuarto grado, para edades comprendidas entre 8 a 9 años. El bloque curricular escogido fue Ciencias en Acción. La unidad temática es la unidad número 6 y el tema en general, Tecnologías limpias en el manejo del agua. Objetivos del área. Como literal número 1 tenemos desarrollar habilidades de pensamiento científico, con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico. Demostrar curiosidad por explorar el medio que nos rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. Número 2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, sus interrelaciones y evolución, sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo, y sobre los procesos físicos y químicos que se producen en la materia. Literal número 3. Integrar los conceptos de la ciencia biológica, química, física, geológica y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a las crisis socioambientales. Objetivo de la unidad número 6. Ubicar en su cuerpo los órganos que forman el sistema osteomuscular y explicar sus características y funciones a fin de aplicar hábitos de vida saludable y habituarse a una dieta equilibrada para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. Esta nos interesa porque aquí yo escogí el tema
de tecnologías limpias en el manejo del agua. Aquí está una. Comprender la importancia de aplicar las tecnologías limpias para la potabilización de agua, de consumo y para el tratamiento de aguas residuales como mecanismos para evitar el desperdicio y la contaminación de este recurso. Bloques curriculares. Las ciencias naturales abarcan varias disciplinas experimentales del quehacer científico, tales como la biología, la botánica, la zoología, la física, la química, la geología, astronomía y la ecología, que van desde primer grado hasta 10º grado. Los bloques curriculares son conjuntos de elementos que articulan destrezas de criterio de desempeño de la asignatura. Como primer bloque tenemos los seres vivos y su ambiente. Segundo bloque, el cuerpo humano y salud. Tercer bloque, materia y energía. Cuarto bloque, la Tierra y el universo. Y el quinto bloque, que es el mío, ciencias en acción. Destrezas con criterios de desempeño presentes en este trabajo. Indagar por medio de la experimentación y describir las características y la formación del suelo. Reconocerlo como un recurso natural. También indagar y clasificar los tipos de suelo para sus componentes e identificar las causas de su deterioro y las formas de conservarlo en la localidad. Siguiente, observar y describir el ciclo del agua en la naturaleza y reconocer que el agua es un recurso imprescindible para la vida. Indagar y describir las características del agua, sus usos, conservación y destacar la importancia de conservar la fuente de agua dulce. Analizar y elaborar modelos de proceso de potabilización del agua y explicar la razón de tratar el agua destinada al consumo humano. Indagar y explicar por medio de modelos la aplicación de tecnologías limpias en el manejo del agua para el consumo humano. Comunicar las medidas de prevención para evitar su contaminación. Orientaciones metodológicas a utilizar en este tema. Es promover medidas de prevención y conservación del suelo y el agua, luego de comprender sus características. Promover indagaciones guiadas, observación directa e indirecta. También identificar las causas del deterioro de estos recursos. Y por último, elaborar informes de investigación científica, trípticos y exposiciones de medidas de prevención y conservación de los recursos naturales. Los recursos didácticos a utilizar. Primero tenemos la plataforma Zoom o Microsoft Teams, en este caso por lo que estamos viviendo ahora, que es por la pandemia, sino ya sería el aula y la escuela. También tenemos libros de texto, cartillas, diccionario, carteles, pizarra y materiales de reciclaje. ¿Para qué los materiales de reciclaje? Para hacer algún experimento en clase, o también se le podría mandar al niño a hacer en casa, pero lo más factible sería realizarlo en clase. Estrategias metodológicas que utilizaré serían audiovisuales como videos animados creados en Beyond, en Animaker, en Powtoon, CodeAnime o VideoScribe, que describan o vayan una secuencia de lo que es la potabilización del agua, las aguas residuales, las aguas para consumo humano. Entonces, así el niño va aprendiendo de manera divertida lo que quiero impartir. También serían las imágenes realizadas en estos programas como Canva, Pixar y otros programas que quizás todavía no he tenido el agrado de conocerlo, pero muy pronto lo tendré. También utilizar las TIC para realizar juegos competitivos entre ellos, para que ellos se interesen y atiendan la clase, para que digan, la misma va a tomar una lección o va a hacer un juego y yo quiero ganar. Entonces, ese ya es una motivación para que el alumno tome atención de lo que se quiere impartir en clase. También experimentos caseros para obtener agua purificada para el consumo humano, por ejemplo, la botella, hacer hueco a la botella y de ahí pasarlas por filtro. Entonces ahí ya se tendría la purificación del agua. Y también, como es común, también los trabajos individuales y grupales, y así como una presentación PowerPoint que le llame la atención del estudiante.
Indicadores para la evaluación de criterio. Tenemos el siguiente. Analizar las características, formación, clasificación y causa del deterioro del suelo y proponer estrategias de conservación para este recurso natural. Como segundo punto y último, analizar a partir de la indagación en diversas fuentes la importancia del agua, el ciclo, usos, progreso de potabilización y la utilización de tecnologías limpias para su manejo y conservación. Muchas gracias.